Leandro Amoretti, dirigente social, también dirigente político, que ha tenido un importante debut electoral en las elecciones del año pasado. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora estamos como dirigente social por el Frente Darío Santillán. Así es. Patria Grande, que lo archivamos. No, Patria Grande es el instrumento electoral político. el instrumento electoral que conformamos para presentarnos y que esperamos que pueda seguir creciendo y se pueda transformar en instrumento electoral provincial. El año pasado fue solo municipal, pero bien como decís vos, nuestra organización estratégica o principal en la que apostamos es el Frente Darío Santillán. Leandro, bueno, vos no estás ajeno a lo que está sucediendo en la coyuntura de la provincia de Buenos Aires. En la capital bonaerense, digamos, el universo que predomina es justamente el empleo público, y también pega muy de lleno este tema de las aulas vacías, que bueno, nadie lo discute porque es un panorama justamente que se ve desde hace 11 o 12 días, y hay una, digamos, no hay una especie de luz al final del túnel, como decíamos, donde los docentes esperan un mejoramiento de la oferta. Hoy, bueno, ahí trascendió que hubo un insignificante mejoría en la oferta, pero que no alcanzó, con lo cual, bueno, después de esto parece que continúa el parate docente, y el gobierno provincial no sé qué es lo que va a hacer. Ante este contexto, acá desde afuera, digamos, ¿cómo lo estás viendo? Mira, yo lo veo con preocupación. En primer lugar, aclaro que yo soy docente, trabajo en escuelas secundarias, doy clases de economía política. Sos parte interesada, digamos. Soy parte interesada y de micro y macroeconomía. Y bueno, también estoy adhiero al paro, como está haciendo la mayoría de los docentes, con mucha indignación. Yo hace poco que doy clases, soy joven, hace poco que estoy inserto en el sistema educativo, pero la verdad que noto mucha molestia, mucha indignación, mucha calentura, y ayer se notó en la marcha. La marcha fue multitudinaria, fue impresionante, la movilización desde la Plaza Olazábal hasta la Casa de Gobierno, y se nota que los docentes están cansados y hay mucho enojo con el gobierno, con el provincial, por cómo ha manejado la negociación, porque las pretende cerrar por decreto, porque incluso ha hablado de descuentos, de descontar los días de paro, y la verdad que no veo una solución en puerta, ojalá, ¿no? Porque yo tengo ganas de volver a clase, creo que los docentes también, pero con una solución que implique el salario, pero también implique el presupuesto educativo. Vale decir que hay un problema estructural en la provincia, hay 350.000 docentes, el presupuesto educativo, el que corresponde a la Dirección General de Escuelas, es de aproximadamente 55.000 millones, sobre un presupuesto de 180.000, y la provincia tiene un problema estructural en lo que tiene que ver a la coparticipación, en la recaudación impositiva, sobre quienes recaudan. Fallamos mucho en el tema de la coparticipación, ¿no? Y sobre la recaudación local, bueno, vos apuntás a que se le cobre a los que más podrían aportar. Sí, yo creo que también es un punto a discutir si queremos solucionar en términos estructurales esta negociación, porque vale decirlo, este es el tercer año que no viene cerrando la negociación y que cierra por decreto y sin acuerdo de las partes. Y este año también vale decirlo que justamente Scioli anunció los descuentos y el decreto el día posterior que se anunció el índice de inflación del INDEC, que acumulado lleva al 7,2%. Entonces hay un contexto que se viene profundizando en los últimos años y que hay una necesidad de mantener el salario en términos de poder adquisitivo. ¿Vos pensás que el gobierno bonaerense subestimó las negociaciones? Porque recién estábamos haciendo una especie de resumen, y desde enero que se decía que se iba a convocar a las paritarias, por el gobierno, por una cuestión política, como más había presionado para que se adelantaran las paritarias, por ahí no quiso al otro día convocar, pero dijo, segunda quincena estamos convocando, y no se convocó. Y después se hizo la oferta faltando horas para empezar las clases, ¿no? Sí, se empezó tarde, puede ser, sí, creo que ha subestimado la movilización. Para ganar tiempo, para ver, bueno, si hacemos una oferta el 15 de enero, que es un clásico para el periodismo, que primer paritaria no se resuelve nada, todos tienen sus cartas abajo de la mesa, los gremios también. Sí, claro. Vamos a ser sinceros. Y entonces vos ganas tiempo, te dedicás a hacer los deberes, ya que hablamos de educación, para ir buscando más recursos. Pero nada de eso sucedió. Por eso te preguntaba si se subestimó el tema, ¿no? Yo creo que subestimó la posición que iban a tomar los sindicatos y los docentes y este paro que es de total acatamiento, porque la verdad que yo de todos los colegios en los cuales voy, en ninguno hay ningún tipo de actividad y el paro es casi total y la movilización de ayer lo demuestra. Creo que subestimó esa posición tan dura y tan fuerte y tan homogénea que han tomado los docentes y los sindicatos, y bueno, intentó negociar como lo hacía todos los años,
¿Por qué digo esto? Creo que al gobierno tampoco le conviene que haya tantos días de paros y creo que de alguna forma la sociedad cuestiona el rol del gobierno en su negociación y en esta paritaria, pero está en una situación donde no demuestra voluntad de solucionarlo y de llevar adelante o de proponer una oferta salarial que mantenga el poder adquisitivo, porque hoy si hablamos de una oferta del 35 no estamos hablando de aumentos en términos reales, sino es compensar más o menos la inflación que se espera del año. Vos como economista, explíqueme un poquito eso del tema de cobrarle a los que más tienen, que parece hasta una frase trillada, se ha escuchado en muchas campañas y demás. Apunto a la seriedad del análisis en cuanto a si hay algo proyectado en cuanto a cobrarle a grupos muy concentrados, cuánto más se recaudaría, pero ya estamos hablando de números firmes, de cuánto en porcentaje y en dineros. Y después estamos en un sistema capitalista donde el empresario es lo más miedoso que hay cuando hay una presiones de este tipo. Vos garantizás que con un cobro tan elevado no puede haber, digamos, muchas empresas que se vayan de la provincia ante una presión que sea tan distinta a la del resto de la provincia. No sé si fui claro. Sí, sos claro. Sin ninguna duda hay que discutir los sistemas impositivos en términos federales y provinciales. No podemos discutir el sistema impositivo provincial sin discutir el de otras provincias. Yo creo que vale la pena discutir el sistema de coparticipación federal, porque creo que la provincia ha sido relegada hace muchos años y le ha costado mucho volver a que le toque lo que verdaderamente le corresponde o algo razonable. En los 90 el famoso fondo del conurbano que arregló Vivalde era una medida paliativa que después por artilugios más legales que económicos la verdad que perdió su Hoy tendría peso. Que estar en 12.000 o 13.000 pesos, millones de pesos anuales. Sí, está en 500. Porque se le fijaron topes nominales, claro, que eran topes de la convertibilidad, entonces hoy son irrisorios. Y también vale la pena discutir la presión impositiva que se dan en diferentes provincias, porque es verdad que si tomamos provincias se consideran menos importantes o económicamente más pequeñas, que sin la coparticipación federal o se le quitamos la coparticipación federal, son provincias que se verían desfinanciadas, pero también hay que ver qué presión impositiva tienen esas provincias. Porque la provincia de Buenos Aires tiene un buen nivel de presión impositiva, porque tiene que compensar de alguna manera los recursos que no recibe por coparticipación, pero las provincias que quizás reciben una buena parte de coparticipación tienen una baja presión impositiva. Entonces eso hay que discutirlo en términos Por ejemplo, integrales. Hay provincias que tienen menos de 700.000 habitantes y la coparticipación que reciben puede ser fabulosa. Claro. En términos de Producto Bruto de todo el país, ¿no? Claro. Y en provincia de Buenos Aires al revés. En provincia de Buenos Aires al revés, que lo compensa en parte con un sistema impositivo propio, que yo creo que se podría discutir alguna medida más de progresividad, y puntualmente me refiero al sector inmobiliario rural, que siempre genera muchísima resistencia cada vez que... Pero vamos a eso, por ejemplo, acordate el conflicto que se armó, que a Scioli le costó divorciarse del campo políticamente hablando durante un gran tiempo, con ese famoso decreto, la alícuota rural que iba a aplicar, que finalmente... Hasta la legislatura le dijo, nosotros no te acompañamos, y aplicó por decreto una mínima suba de esa alícuota, lo que le costó, porque también se piensa hasta en términos políticos, ¿no? Sí, no me acuerdo el año, pero creo que fue hace 2 años. Sí, fue hace 2 años. Yo estaba en la facultad y hay algunas profesoras que estaban llevando adelante esas medidas en finanzas públicas y hubo un buen debate en la facultad. Porque una parte del Congreso... porque es lindo, vamos a ir a cobrarle todo, pero después no te pagan y encima pagás costo político. Sí, pero ahí Scioli, si no recuerdo mal, le hizo aprobar a una parte de sus legisladores una medida y después se echó para atrás. Entonces fue bastante desastroso. Sí. Y yo me acuerdo que discutíamos en la facultad, pero decíamos, este gobernador le hizo aprobar a sus diputados y senadores una medida que sí, claramente avanzaba sobre un sector... sobre un actor económico importante como eran los productores agropecuarios, se las hizo votar y después no la aplicó. Entonces los tipos que incluso le apoyaron la medida sabiendo que en sus pueblos, en sus secciones electorales iban a ser cuestionados, se la aprobaron y después se echó para atrás. Tiene un poco que ver qué consensos sociales se genera y qué intereses se afecta. Digamos, uno no puede plantear una alícuota del 80% de ir por todo, digamos, sin un respaldo, sin una base social que acompañe esas medidas, pero yo creo que aumentar un poco el nivel de progresividad del inmobiliario rural es posible, y a mí lo que me parece interesante es discutir la unidad fiscal sobre la cual se cobra impuestos. Hoy por hoy
no se toma en cuenta la persona del dueño, sino simplemente la unidad del campo. En la década del 70, en la Argentina y anteriores, se tenía en cuenta el propietario, cuántas hectáreas tenía, y se generaba una alícuota progresiva sobre el propietario. ¿Se entiende la diferencia? Hay que ver también el nivel de productividad. No lo mismo hectáreas en Pergamino con alta productividad que otra en el sur bonaerense, claro. Sí. Siempre terminamos con Carmen de Patagonia, no van a matar los de Carmen de Patagonia. Pero es así. Yo lo que te quiero decir sin duda es que hay que discutir las dos cosas juntas, porque si no, no tiene ningún sentido. La coparticipación federal, el sistema impositivo de las diferentes provincias hay que discutir con Nación y también hay que discutir con los diferentes actores de la provincia. ¿Pero rascar un poquito el fondo de la olla o es muchísimo más en términos de recursos? No, es muchísimo más, es muchísimo más. Ahora no me animo a decirte un número exacto, pero es compromiso para la próxima entrevista, entonces trae un estudio respecto de esto. Y hablando de impuestos, entonces cerramos los impuestos, le pudimos hacer una nota al director de ARBA, después del discurso de Scioli en la Asamblea Legislativa, y él admitió que estaban llegando a un nivel de presión impositiva muy alto. No sé si te acordás que hubo una especie de modificación de alícuota para el inmobiliario, por ejemplo, para el norte del Gran Buenos Aires, que llegaba al 18, y bueno, tuvieron que echarse atrás los muchachos porque había muchísima reacción, la clase media alta. Sí. Y bueno, pero, viste, porque también está el tema de vos aumentás presión impositiva, podés generar más evasión. Está bien que ahora tiene... la famosa curva de la FER. Hay una curva, ¿no? Porque a mí me la explicó un político y me lo olvidé, de que cuando aumentás mucho, estás por encima del 8% de Producto Bruto, del 8% de Producto Bruto, ¿puede ser? No. ¿Generás más evasión? Ahí está la famosa curva de la FER, por un economista de la FER, que hay una relación entre la tasa impositiva y la recaudación. A medida que vos aumentas la alícuota o la tasa, la recaudación sube, pero después de determinado nivel, que depende del país o la región, la recaudación cae porque sí aumenta mucho la ilusión y la evasión, que son dos componentes diferentes. Aclaro, la ilusión es el no pago de impuestos buscando alternativas legales, y la evasión es ilegal, digamos. Claro. A mí me decía mi papá, cuando se difundían noticias de evasión, eso le preocupaba. Su hijo periodista decía, no, hay que difundir todo. Dice, no, pero si vos difundís que hay un 70% de evasión, el 30% que paga, ¿qué va a decir? Yo tampoco pago. Claro. Así que bueno, estamos charlando con el economista, dirigente social, dirigente político, Leandro Amoretti. Segunda parte de la entrevista a Leandro Amoretti, dirigente del Frente Darío Santillán, economista, recién nos dio una clase, y espero que no nos cobre esta clase, pero fue maravillosa, respecto de impuestos. Y bueno, tiene que ser atractivo hablar de impuestos a esta hora, que viste, a veces es tentador para la siesta. Entonces uno dice, pongo acá y hablamos de impuestos, que la alícuota, me voy a dormir, dice. No se vaya a dormir, por favor. Vamos a hablar de distintos temas con Leandro Amoretti, porque como dirigente social, justamente, y como dirigente político, que lo ha sido y lo es, ¿no? Pero el año pasado como candidato, tuvo mucha preocupación por llevar adelante, digamos, no solamente la memoria, sino una lucha por la reivindicación y reparación de los damnificados por la inundación, ¿no? Si ha sido tema de campaña es justamente porque esa deuda se pagó a medias o en algunos casos no se pagó. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Creo que no se pagó, y en este caso, bueno, yo también me inundé. Hoy justamente a la mañana fui a la presentación de la FABI, que es la Asociación de Familiares de Víctimas de las Inundaciones, que se conformó recientemente. Hay un gran debate respecto a la cantidad de víctimas oficiales y cuáles se contabilizaron. Y cuáles el otro día, sin querer, escuché a un funcionario municipal, estos estrictos de récord, donde, bueno, admitió que había cerca de pasaba la cifra que se conoce. Me da miedo. Si ya estoy tirando una bomba, ya lo ¿no? admite. Viste que hace poco allanaron la morgue del juez Ares en una investigación y encontraron irregularidades. Hay que ver si están ligadas a las inundaciones, ya pasó mucho tiempo, pero demostraron con ese allanamiento a la morgue platense que los registros no eran del todo cuidados. Mira, la verdad, yo creo que queda mucho por exigir todavía. Ahora estamos cerca del cumplimiento del aniversario y las diferentes organizaciones y las asambleas siguen movilizadas y siguen reclamando verdad y justicia, y también que haya algún avance respecto a responsabilidades políticas. Hay indicios que demuestran que hay responsabilidades en diferente grado, no podemos decir son todos lo mismo, todos tienen la misma responsabilidad, pero si tuvieras que ir por digamos, porque todo esto hay que probarlo
porque solamente no se pueden hacer presunciones. A lo que más se apunta, porque digamos, las obras para prevenir inundaciones va a ser materia muy discutible, Sí. me parece a mí. Pero lo que fue el manejo de la emergencia creo que es la mayor de las responsabilidades que se imputan. Mira, eso sí yo creo que no es materia de debate. Porque si tomamos el informe de la Facultad de Ingeniería, que es, digamos, la voz autorizada, la que citan las diferentes fuentes y las diferentes partes, la Facultad de Ingeniería reconoce que hubo una tormenta extraordinaria, que haya una cantidad de agua increíble, pero es una crítica muy fuerte que es la capacidad de reacción del Estado en sus diferentes estamentos para salvar o para auxiliar o para advertir en medio de la crisis. Y hay una legislación ahí incumplida, ¿no? Necesariamente el municipio debería haber tenido un plan de gestión integral del riesgo hídrico y no lo tenía. Defensa Civil debería haber cumplido otro rol. Hay diferentes incumplimientos que, si incluso aceptamos que la tormenta fue extraordinaria o que la inundación era inevitable, se podrían haber salvado muchas vidas. Con el caso de, por ejemplo, de algunos organismos de prevención y de asistencia provinciales, ahí también hay alguna responsabilidad donde el intendente también se debió haber puesto al mando de todo ese conjunto de fuerzas que tenía para asistir en la emergencia, ¿no? Bomberos, estás hablando de defensa civil. Manejo del riesgo hídrico, me imagino delegaciones municipales, con todo, digamos, lo que tiene en materia de equipamiento vial, ¿no? Para poder hacer escurrir las aguas y demás. Nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Y La Plata, por encontrarse en una zona, encontrándose a la vera de arroyos, necesariamente tiene que tener un plan de gestión integral de riesgo hídrico. Todas las ciudades que tienen las mismas Uno tiene que características. imaginar, por ejemplo, Córdoba, que está plagada de arroyos, la provincia. Sí. Siempre hay. Tenés hasta gente que cuando caen 2 gotas, en épocas de verano, va a los ríos, a los arroyos, así que se tienen que correr porque se viene justamente toda la correntada. Para dar un ejemplo. Y acá en La Plata, bueno, parece que por la situación esta de vacancia, por el famoso tuit de Bruera, Pero incluso, ¿te acordás la inundación de Villa Elisa? Que fue... La del 2008. La de 2008. Sí. A partir de ahí, el municipio había tomado algunas medidas. Le dio un presupuesto a esta Secretaría de Riesgo y demás, pero quedó en la nada. Incluso ese presupuesto no se ejecutó. No sé si era de $1.000.000 y no lo ejecutaron. O sea, del 2008 en adelante tomaron algunas medidas que evidentemente fueron para los medios, digamos, no fueron reales, pero que, aunque eran mínimas, hubiesen ayudado, hubiesen colaborado a evitar los daños que sucedieron el 2 de abril. Y hay plata para obras públicas de ahora en más, pero no hay plata para las reparaciones privadas. Así es, sí, así es. La conclusión sería esa. Sí, hay varios proyectos en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires para dar subsidios que han sido trabados, y lo que sí se aprobó fue el presupuesto de 1.900 millones de pesos para hacer obras para la región, que ya algunas han comenzado parcialmente, principalmente en el Arroyo del Gato. Por ejemplo, drenajes y demás, ¿no? Sí. Lo que se llama para trabajar en el lecho, que sean más profundos. O entubarlos o cosas así, ¿no? Sí, el municipio hace las obras menores porque tiene un presupuesto acotado, mucho más chico. La verdad, sí, que no puede asumir el costo de las grandes obras, que los tiene que asumir la provincia. Claro. Hay un trabajo que yo estoy detrás de ese trabajo de sus voceros. Por ahí me podés ayudar, o por ahí tuviste contacto con ese trabajo, que es un informe de la Facultad de Trabajo Social, que da cuenta de, bueno, es todo un mapa del déficit social provocado por las inundaciones. ¿Esto es así? Sí, creo que es del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia. Colegio. Sí. Sí, hicieron todo un relevamiento y dieron a conocer las conclusiones, ¿no? Sí, el año pasado, no me acuerdo en qué mes, hicieron una presentación, que fue la presentación final del informe, que está publicado en su página o en internet en algún lado, porque yo lo he leído, que hizo un relevamiento a partir de un muestreo de casos que intentaba ser representativo de toda la población, no solo de La Plata, también de Berizo y Ensenada, de cuál había sido la asistencia, cuáles habían sido las consecuencias de la inundación, el nivel. Era como un informe, digamos, socioambiental. Incluía diferentes variables, pero trascendía a lo meramente numérico en cuanto a inundaciones. Tenía aspectos cualitativos. ¿Se puede decir que 1 de cada 2 viviendas en el casco urbano fue afectada por la inundación, o es exagerado? Creo que es un poco menos el porcentaje de afectación. Igual, aunque sea 1 cada 4 es mucho. Sí, me parece que sería 1 cada 3 aproximadamente, ahora no recuerdo bien los números, pero igual sigue siendo un número gigante. En La Plata hay cerca de 260.000 viviendas. Y estamos hablando que más o menos, no sé, 300.000 personas
fueron afectadas en mayor o menor medida. Sí, más o menos. Así que Más bueno, o menos. bastante grave. Sí. De Leandro Monetti tenemos que decir que ha sido un trabajador social junto con otros compañeros de su agrupación que han colaborado en forma incansable durante esos días. Vos lo comentaste, ¿no? En anteriores entrevistas. Quisiera que lo recuerdes, lo que ha sido trabajar justamente en el casco urbano y la organización que se dio después, ¿no? Sí, a mí me tocó vivir una situación particular, porque hacía poco tiempo que habíamos definido esto del electoral, de que yo tenía que ser candidato y demás. Justamente yo me inundé también, así que llegué a mi casa y llegar a tu casa y ver la casa inundada, la verdad que es deprimente. No. Tuve mucho tiempo, tuve una semana para limpiar y se me arruinaron todos los libros que durante mucho tiempo había juntado y me había comprado, la verdad. Y en el Olga Vázquez se dio una dinámica, la verdad que muy interesante. Teníamos cierta organización previa por la cantidad de compañeros, de compañeras, de militantes juveniles que éramos, que veníamos de diferentes sectores. Yo venía del sector universitario y se fue transformando naturalmente en un centro de acopio de donaciones. Y nosotros teníamos muy buena llegada a diferentes barrios en los cuales ya íbamos porque hay comedores. Ya tenía inserción. Tenemos una buena inserción, una buena llegada territorial. Y a partir de eso nos permitió llegar a esos barrios y también tener contactos con otros, porque la gente veía que estábamos laburando en serio y que las cosas que iban a Olga Vázquez llegaban a los barrios. El Olga Vázquez está en 60, recordame. 10 y 11. Entre 10 y 11. Es una muy buena ubicación. Es una muy buena ubicación, es un lugar muy grande. Pero yo no creo que haya sido la buena ubicación la única causa por la cual yo he visto cómo en forma espontánea muchísimos vecinos iban a acercar justamente material de ayuda, comida, alimentos no perecederos. Nosotros estimamos que aproximadamente 2.000 personas circularon. 2.000 personas. Sí, y después, como la gente no es que un día y dejaba sus cosas, se quería quedar y se iba los subsiguientes días y conformamos equipos. Uno de cada tanto se quedaba a colaborar. Sí, se uno quedaba. de los que llevaba una bolsita con algo. Y varios, te digo. Y fue un centro que... Y no solo un día, sino que iban varios días. Entonces armamos equipos para determinados barrios. Claro, que no tuvo tanto por ahí, y esto fue injusto, lo digo también de parte de los medios nacionales, no tuvo por ahí la misma visibilidad que se tuvo el Club San Martín. Está bien, todos a su manera colaboraron, pero el Olga Vázquez, por la dinámica que tuvo, a mí me tocó escribir hasta algún artículo sobre el tema de la emergencia y quedé impactado por la forma que trabajaban, la división del trabajo que hacían, el tema de conseguir hasta donaciones de empresas, ¿no? Porque yo me acuerdo que de ahí había había para abastecer de lavandina, algo que era muy importante para la zona. Y eso y otras cuestiones, y gente dirigiendo y demás, ¿no? ¿Dónde estuvo el secreto? ¿En la solidaridad? No, creo que hay que reconocer que había un trabajo, una existencia de una organización previa. La verdad que nosotros ya venimos hace tiempo organizados y eso te da cierta experiencia. La verdad que militar y trabajar en grupo te permite adaptarte fácilmente, coordinar grupos, dividir tareas. Hay una experiencia ahí militante que la pusimos a disposición de todo lo que se armó alrededor de las inundaciones. Por aquella época, por esos días, creo que lo más, digamos, focalizado estuvo en la semana del 2 al 9, un poquito más, con el tema solidario. Digamos, en algunos puntos de la ciudad de La Plata era hasta difícil llegar, porque había muchas cuestiones, hasta desesperación, ¿no? Sí. Había hasta piquetes. Sí. ¿Cómo vivieron eso? Mira, eso la verdad que lo vivimos con contradicciones. Yo particularmente, hay ciertas situaciones que son muy contradictorias, porque nosotros nos pasaba esto, la gente no había, 2 o 3 días de las inundaciones, a mí me tocó ir a Ringuelet, ahí a la vera del arroyo El Gato, y no había ido nadie. Y nosotros, para evitar situaciones de desesperación, no caíamos con la camioneta, con la F100, con todo cargado, sino que nos bajábamos 4 cuadras antes, 5 cuadras antes, caíamos caminando, empezamos a tocar timbre y a hablar con los vecinos, porque muchas veces cuando llegaba la mercadería la gente se desesperaba o se peleaba entre ella y eran situaciones complicadas y a veces nos exigían a nosotros cosas que no podíamos responder porque nosotros no éramos el Estado. No se acercó el municipio, la provincia, nadie. No, incluso ahí en Ringuelet tuvimos problemas con el municipio porque le molestaba que seamos nosotros los primeros en llegar. Claro. Y no sé, te doy un ejemplo, los colchones era lo más difícil de conseguir y por esa época los colchones eran lo más urgente. La gente estaba durmiendo arriba de las mesas, la gente mayor se enfermaba, estaba todo mojado, todo infectado. ¿Y a quién darle los colchones? ¿Cómo decidir eso? Y también la gente exigía, pero ¿por qué a mí no? Y a veces
nos ponían en un lugar complicado, que uno no tiene la capacidad de responder o capaz que lo entiendan en ese momento, que uno no es el Estado y no está haciendo eso en forma solidaria con las donaciones que llevó la gente al Olga, que iba acercando a los diferentes nodos de acopio. Entonces ahí problema, esos momentos eran momentos complicados. Seguro. Cuando vos me decías que por ahí el municipio se ponía celoso, yo también por el lado de la provincia advertía que algunos funcionarios se ponían también celosos, o había problemas de cartel, porque por ahí había un Ministerio de Desarrollo Social que no daba abasto y le molestaba que las agrupaciones que no coincidían con el oficialismo dieran una mano. Exactamente, un compañero nuestro en el barrio Los Sueños, que queda ahí enfrente a Nini, frente a Vital, le dieron un palazo. Lo corrieron con un palazo, nos tuvimos que salir todos corriendo en un auto. Después amenazas verbales por todos lados. Incluso a organizaciones vinculadas al gobierno nacional, que a la Cámpora no sé en qué barrio les pegaron. También hubo varias situaciones hubo de un lado y del otro, ¿no? Sí. Hubo situaciones de violencia que en el clima de la tragedia y la desesperación de la gente, la verdad que generaban contradicción, a uno lo chocaba, ¿no? Yo particularmente me tocó vivir una situación un poco más violenta en Reguilén, donde nos amenazaron y en un momento nos corrimos porque tampoco nos podíamos enfrentar a gente del municipio que sabemos que tiene fama de pesada y estar vinculada a barra bravas. Estás escuchando a Leandro Amoretti, quien es dirigente del Frente Darío Santillán. Tensión, suspenso con el tema del conflicto docente y con este tema, ¿no?, que dan a conocer desde la provincia, de que, como todos los años, yo quisiera que un docente gane lo que se merece, pero no podemos. Entonces todos los años es el no podemos. Y vamos a reconocer, una de cal y una de arena, que hubo años en que con estos porcentajes se cerraron muy buenos acuerdos. Yo me acuerdo, creo que Scioli asumido era el segundo año de mandato, y en una paritaria que se hizo, creo que sobre principios de año, se llegó a un 26%, que en ese momento, no te digo que era un platal, pero hacía crecer sustancialmente el salario básico de los docentes. Y como así también hubo años como estos. Creo que es el tercer año que Scioli no empieza no abre la asamblea legislativa con conflicto. Como así también te digo que alguna vez Baradel asistió a la asamblea legislativa. Cosas que ocurren. Y es un marco de referencia del conflicto docente, ¿no, Leandro? Pues están todos los demás gremios esperando a ver qué pasa. Estamos esperando que arreglen los docentes para ver de qué manera arreglamos nosotros. Y sí, ¿no? marca el piso, la verdad que marca el porcentaje de referencia, y también se acomodan las diferentes paritarias, porque las que vienen posteriormente siempre suben el piso de los docentes. La UOM generalmente, los camioneros, los bancarios, ellos tienen buenas negociaciones y como son sectores que tienen mayor nivel de rentabilidad, digamos, el tema privado, es ese, es tan complicado en el sector docente, donde a veces tienen muy bajos salarios, como donde hay muy altos salarios, porque pedir una actualización de un sueldo de por ahí promedio de 10.000 debe sonar como una contrapresión muy importante, ¿no? Aunque yo siempre lo digo con la gente con la que podemos debatir esto, estamos hablando por ahí de cifras grandilocuentes, pero no dejan de ser nominales. Y hay un desgaste terrible del poder adquisitivo. Uno puede cobrar 12 lucas, pero vas al almacén, te gastaste 200 mangos, o llenar un tanque con casi 400 mangos. Sí, entonces, es todo muy bonito, pero no creció mucho más el salario que justamente el ingreso, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, no exactamente, por eso hablamos de salario en términos reales, ¿no? En otras palabras, poder adquisitivo. Por eso el 35% mantendría, y no de más, hasta por ahí nomás, el poder adquisitivo de los docentes. Un punto que quedó ahí pendiente, que lo charlaba con vos fuera del aire, era el tema del básico, que la verdad que es muy bajo el básico docente. Es muy bajo, sí, es 1.800 pesos, y la verdad que por más que se llegue a un acuerdo del 35%, ese básico no está dentro de la propuesta del gobierno de modificación. Como así también hay profesores secundarios con mucha antigüedad que cobran buena plata en comparación con estos salarios de los ingresantes, pero también cuando se jubilan vuelven abajo, sí, ¿no? Y de financia el sistema jubilatorio, la verdad que también es algo que va en contra del propio Estado. Bueno, digamos, una linda tarea de macroeconomía sería esto. ¿Usted qué sabe del tema, digo? Sí, sí, podría ser
una variable para comprender el sistema macroeconómico. Bueno, tenés 32 segundos para agregar lo que no se haya agregado. Te hubiera gustado hablar en esta entrevista. Lo cual, si es mucho, habla mal de mí. No me he preguntado lo que tenía que preguntar, pero bueno. No, porque fueron surgiendo diferentes temáticas y da para charlar mucho, particularmente del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Está bueno discutirlo y está bueno pensar alternativas para refinanciar a la provincia en pos de que haya una educación de calidad, salarios de docentes de calidad. Un dato que yo le quería plantear, que el otro día en la marcha por el derecho de los pibes de Cajade lo planteaba, es que solamente la Cámara de Senadores de la provincia tiene un presupuesto de 900 millones y la Secretaría de Niñez de toda la provincia de 800. Y eso para mí marca un punto de debate y una prioridad por parte del gobierno de Scioli. Claro, perfecto. Leandro Amoretti estuvo aquí en los estudios de FM Keops.